El Vaticano guarda silencio, pero las señales son claras. Algo grande está a punto de suceder. Con la salud del Papa Francisco en peligro, el futuro de la Iglesia Católica es incierto. Estamos ante una posible sucesión, un colapso inminente. Lo que venga después podría cambiar todo lo que sabemos sobre el poder del Vaticano. Y si esta crisis es solo el principio, prepárese para comprender lo que realmente está en juego. Capítulo 1. El presagio del fin. ¿Qué le ocurrirá al Vaticano? Las campanas del Vaticano repican con un peso inusitado. El Papa Francisco, líder espiritual de más de 1.000 millones de fieles, se enfrenta a su batalla más desafiante hasta la fecha, una lucha silenciosa contra una enfermedad que amenaza no solo su vida, sino también la estabilidad de la Iglesia Católica. Lo que antes parecía un episodio más de la fragilidad del pontífice, resuena ahora como una sombría señal de que algo más grande está en juego. La infección que le ha llevado al hospital no es solo un problema médico. El Vaticano conocido, por su capacidad para gestionar las crisis y mantener en secreto sus asuntos internos, adopta una postura cautelosa divulgando solo la información mínima. Pero el silencio levanta sospechas. ¿Qué ocurre realmente entre bastidores en la Santa Sede? Podría ser la confirmación de un ciclo profético predicho hace siglos. En los últimos meses, algo inusual se cierne sobre los pasillos sagrados de la Iglesia. Crece la división interna, los fieles se interrogan sobre el futuro de la institución. Y ahora el Papa, el hombre que simboliza la continuidad de la fe, se enfrenta a una grave afección. ¿Qué pasaría si ya no pudiera dirigir? ¿Podrá la Iglesia soportar una nueva transición? ¿O estamos asistiendo a los primeros signos de un colapso inevitable? Las preguntas se amontonan, pero hay algo que pocos están dispuestos a admitir, algo que forma parte de una profecía olvidada y que ahora parece cobrar vida ante nuestros ojos. Capítulo 2. La profecía de los papas. Estamos en el último capítulo durante siglos. Un documento ha intrigado a teólogos, historiadores y fieles de todo el mundo. Se trata de la profecía de los papas atribuida a San Malaquías, un arzobispo irlandés del siglo XII, que recibió una visión detallada del futuro de la Iglesia. Esta profecía describe una lista de 112 papas, cada uno identificado por un enigmático lema. Según los eruditos, el último nombre de esta lista es Petrus Romanus, o Pedro el Romano. Y de acuerdo con la profecía, este papa será responsable de guiar a la Iglesia a través de un periodo de gran tribulación antes de su destrucción. El detalle más inquietante: el Papa Francisco es el 112º papa de la lista. Para aquellos que estudian esta profecía, los acontecimientos recientes no son meras coincidencias. La creciente fragilidad del pontífice, la división interna del Vaticano y las crisis mundiales indican que nos acercamos a un momento crítico. La Iglesia Católica ha atravesado tiempos difíciles con anterioridad, pero nunca su propia estructura había parecido tan vulnerable. Las denuncias de corrupción, los debates internos sobre los dogmas sagrados y la creciente pérdida de fieles debilitan la institución. Ahora la hospitalización del Papa no hace sino reforzar la sensación de que algo está a punto de cambiar. Si la profecía es cierta, significa esto que estamos asistiendo a los últimos días de la Iglesia, tal y como la conocemos. Los eruditos señalan que Petrus Romanus gobernaría durante una época de gran destrucción que culminaría con la caída de la Santa Sede. Pero esta caída sería literal o espiritual. ¿Se refiere la profecía al fin físico de la Iglesia o a una reformulación tan profunda que la haría irreconocible? La historia nos ha demostrado que los grandes cambios van precedidos de momentos de caos. Si estamos en el umbral de una nueva era para la Iglesia, ¿quién tomará el relevo?
un sucesor reformista o alguien que recuperará las rígidas tradiciones del pasado. Pero hay algo aún más inquietante. Las conexiones entre esta profecía y otras predicciones apocalípticas sugieren que el destino de la Iglesia no está aislado del resto del mundo. Al contrario, puede estar directamente vinculado a acontecimientos que, según algunos, marcarán el fin de los tiempos. Y cuando observamos el panorama global, nos damos cuenta de que las piezas empiezan a encajar. Capítulo 3. Las profecías del Apocalipsis y la conexión con la Iglesia. Además de la profecía de los papas, hay otras predicciones que hablan de un tiempo de tribulación antes del regreso de Cristo. El libro del Apocalipsis, por ejemplo, describe acontecimientos que incluyen la persecución religiosa, el colapso de las instituciones y un periodo de engaño global. Muchos teólogos sostienen que la crisis a la que se enfrenta hoy la Iglesia Católica encaja perfectamente en este escenario. La creciente polarización entre grupos religiosos, las tensiones geopolíticas que afectan al Vaticano y los rumores de cismas internos hacen que parezca que la profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos. Uno de los pasajes más citados es el que menciona al falso profeta, una figura que engañaría a las multitudes y apartaría a los fieles de la verdadera fe. Algunos sugieren que esta figura podría surgir del seno de la propia Iglesia. Pero, ¿y si esta transición ya se está produciendo? Los rumores sobre disputas en el Vaticano no son nuevos. Hay facciones dentro de la Iglesia que quieren seguir un camino más progresista, mientras que otras favorecen una vuelta al tradicionalismo radical. Si la salud del Papa no le permite continuar, ¿quién tomará el poder? La historia nos demuestra que en momentos de transición, el juego del poder puede ser brutal. ¿Y si el próximo Papa no es un líder de consenso? ¿Y si por el contrario es alguien que divide aún más a la Iglesia, llevándola a un punto de no retorno? Además, hay otra cuestión alarmante. Muchos ven la crisis del Vaticano como parte de un escenario mayor, un escenario que involucra no solo a la Iglesia, sino a toda la humanidad. Si observamos los signos proféticos que surgen en todo el mundo, guerras, catástrofes naturales, inestabilidad económica y crisis moral, todo parece apuntar a un inminente punto de inflexión. Estamos a punto de asistir a la revelación final de estos acontecimientos. Si es así, ¿qué papel desempeñará la Iglesia en este desarrollo? ¿Tiene alguna idea al respecto? Háganoslo saber en los comentarios. Capítulo 4. ¿Qué nos depara el futuro? Con el Papa Francisco hospitalizado y el Vaticano envuelto en el misterio, nos enfrentamos a un momento de extrema incertidumbre. La profecía de los papas advierte de un período de caos antes de la caída de la Iglesia. El Apocalipsis describe un mundo sumido en el engaño y la destrucción. Y ahora, al observar los últimos acontecimientos, es imposible no preguntarse, ¿estamos viviendo el principio del fin? La respuesta aún no está clara. Pero una cosa es cierta, los próximos días serán decisivos. El destino de la Iglesia Católica podría estar cambiando ante nuestros ojos. Y la única pregunta que nos queda es si estamos preparados para lo que viene. Capítulo 5. El declive del Vaticano. Está la Iglesia amenazada. Mientras el Vaticano guarda silencio sobre la verdadera situación del Papa Francisco, una atmósfera de incertidumbre se cierne sobre la Santa Sede. La sucesión papal siempre ha sido un proceso envuelto en la tradición y el misterio, pero esta vez hay algo diferente. La lucha por el poder entre bastidores ya ha comenzado y diferentes facciones dentro de la Iglesia se disputan la influencia sobre el futuro del catolicismo. Desde su elección, Francisco se ha enfrentado a una creciente oposición interna. Sus esfuerzos por modernizar la Iglesia y hacer sus doctrinas más inclusivas han sido aplaudidos por algunos,
pero considerados heréticos por otros. Los grupos más tradicionales del Vaticano ven sus reformas como un riesgo para el legado milenario de la fe católica. Ahora que su salud flaquea, se rumorea que estos grupos ya han empezado a articular quién podría ocupar su lugar. La gran pregunta es, ¿quién será el próximo líder de la Iglesia? Si la profecía de los papas es correcta y Francisco es realmente el último papa, entonces la Iglesia podría estar abocada a algo mucho más grande que un simple cambio de liderazgo. Estamos hablando de la posibilidad de una transformación radical o incluso de un colapso. La sucesión de un papa nunca es un proceso sencillo. Implica negociaciones políticas, alianzas estratégicas y en algunos casos batallas silenciosas por el poder. La última vez que un papa dimitió fue en 2013, cuando Benedicto XVI sorprendió al mundo al renunciar a algo que no había ocurrido en casi 600 años. Ahora la historia podría repetirse, pero esta vez el impacto podría ser aún más profundo. Si la salud de Francisco sigue deteriorándose, hay dos posibilidades. Uno, podría permanecer en el cargo hasta el final, aunque su estado le impida ejercer plenamente sus funciones. Dos, podría optar por dimitir allanando el camino para un nuevo cónclave. La primera opción mantendría la incertidumbre y pondría al Vaticano en un prolongado compás de espera. La segunda opción desencadenaría un proceso de sucesión que podría dividir aún más a la Iglesia. Y eso nos lleva a un punto crucial. ¿Quién está preparado para tomar el relevo? Capítulo 6. Los candidatos al trono de Pedro. Un nuevo rumbo para la Iglesia. Entre bastidores se barajan nombres para ocupar el trono de Pedro. Entre los favoritos hay dos perfiles bien diferenciados, los reformistas y los tradicionalistas. Por un lado, están los que quieren continuar las reformas de Francisco. Cardenales como el italiano Matteo Zuppi y el filipino Luis Tagle son vistos como herederos naturales del legado progresista. Si uno de estos nombres es elegido, la Iglesia podría continuar su camino de modernización, acercándose a cuestiones sociales más amplias y promoviendo un catolicismo más inclusivo. Por otro lado, existe una fuerte corriente conservadora dentro del Vaticano que ve a Francisco como un papa que se ha alejado de la verdadera tradición de la Iglesia. Este grupo quiere una vuelta al conservadurismo estricto, con un papa que refuerce los dogmas tradicionales y luche contra el avance de las ideas liberales dentro de la institución. Nombres como el cardenal Robert Sarah de Guinea y el cardenal Raymond Burke de Estados Unidos son los favoritos del grupo. Si uno de ellos asume el pontificado, cabe esperar una marcha atrás en las reformas de Francisco y un endurecimiento de las directrices de la Iglesia. La elección del próximo Papa no será solo una cuestión de fe, será una decisión que determinará el futuro del catolicismo en el mundo moderno. Pero existe otra posibilidad, una que pocos quieren considerar, y si la elección del próximo Papa no sale según lo previsto. Hay rumores de que el Vaticano se enfrenta no solo a una disputa ideológica, sino también a una crisis interna sin precedentes. Puede que el colapso no sea solo teórico, sino que ya esté en marcha. Capítulo 7. Un cisma en el Vaticano. El fin de la unidad católica. Desde los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia se ha enfrentado a cismas, rupturas que han dividido su estructura. El mayor de ellos fue el cisma de Oriente en 1054, que separó a la Iglesia católica de la ortodoxa. Desde entonces ha habido otros momentos de división, pero ninguno tan inminente como el que vemos ahora. El pontificado de Francisco ha provocado acalorados debates dentro de la propia Iglesia. Por un lado, ha sido un defensor del diálogo interreligioso y de la modernización de las doctrinas.
Por otro, hay cardenales y obispos que acusan sus acciones de poner en peligro los pilares de la fe católica. El Papa siempre ha tenido enemigos dentro de la propia Iglesia, pero el nivel de tensión nunca ha sido tan alto. Hay rumores de que algunos cardenales conservadores se plantean una ruptura si Francisco sigue en el cargo o si su sucesor es un reformador. Pero ¿qué ocurriría si se produjera tal cisma? Una parte de la Iglesia podría separarse del Vaticano creando una nueva rama del catolicismo. El próximo Papa tendría que lidiar con una Iglesia aún más fragmentada, luchando por mantener la unidad. El Vaticano podría perder aún más influencia global, dejando de ser visto como el único centro de la fe cristiana. No es una posibilidad absurda. La historia ya ha demostrado que el catolicismo puede dividirse y hay fuerzas dentro de la propia Iglesia que pueden estar empujándola en esa dirección. Si el Vaticano pierde su unidad, la profecía de que estamos en el último capítulo de la historia de la Iglesia puede estar más cerca de cumplirse. Pero hay algo aún más preocupante. ¿Qué opina de esta información hasta el momento? ¿Cuál es tu opinión? Compártela para que más gente se entere en los comentarios. Capítulo 8, el escenario mundial. Una iglesia sin papa en medio del caos. El mundo está experimentando rápidos cambios. Conflictos armados, crisis económicas y drásticos cambios sociales configuran un escenario de inestabilidad. Y en el centro de todo ello, la Iglesia Católica puede estar perdiendo su fuerza como pilar moral y espiritual. Si Francisco no puede continuar en el cargo, o si el proceso de sucesión es problemático, la Iglesia podría entrar en un periodo de vacío de liderazgo. Y cuando una institución de este tamaño se debilita, las consecuencias pueden ser impredecibles. Históricamente, la Iglesia siempre ha desempeñado un papel crucial en tiempos de crisis mundial, pero ahora, cuando el mundo parece encaminarse hacia un periodo de mayores turbulencias, su propia existencia está amenazada. ¿Qué ocurriría si en medio de este caos el Vaticano se quedara sin liderazgo? 1. El impacto se dejaría sentir en los países donde la Iglesia aún ejerce influencia política y social. 2. El descontento entre los fieles aumentaría. 2. Aumentaría el descontento entre los fieles, lo que provocaría una pérdida aún mayor de seguidores. 3. Podrían surgir nuevos movimientos religiosos para llenar el vacío dejado por un Vaticano debilitado. Es imposible ignorar los paralelismos con las profecías sobre el fin de los tiempos. Muchos creen que la caída de la Iglesia Católica será uno de los signos más evidentes del inicio de un nuevo ciclo global. La pregunta que queda es, ¿ha comenzado ya este colapso? Los próximos meses serán cruciales. Si Francisco se recupera y reanuda sus funciones, la Iglesia podría recibir un impulso adicional. Pero si su estado empeora o si el Vaticano no logra gestionar eficazmente su sucesión, estaremos ante un momento histórico que podría redefinir para siempre el futuro del catolicismo. Y la gran pregunta sigue siendo, ¿nos acercamos al final de una era? La respuesta puede estar más cerca de lo que pensamos. Capítulo 9. La caída de los dogmas. Está en juego el futuro de la Iglesia. La Iglesia Católica siempre se ha presentado como una institución inmutable basada en dogmas incuestionables y en una tradición que abarca siglos. Pero ahora, con el Vaticano sumido en la incertidumbre y el futuro del pontificado sin definir, surge una pregunta inquietante. ¿Se están desintegrando los cimientos de la fe? En los últimos años, el Papa Francisco ha introducido reformas que han desafiado prácticas centenarias. La apertura al diálogo interreligioso, la relajación de las posturas doctrinales e incluso las sugerencias de cambios en la forma en que la Iglesia aborda las cuestiones controvertidas han provocado fisuras internas. Ahora, con su salud en estado crítico y una posible sucesión inminente, estas reformas están amenazadas.
Si un papa conservador asumiera el cargo, podría revertir muchos de estos cambios y llevar a la Iglesia por un camino aún más tradicionalista, endureciendo sus posiciones sobre la moral, el matrimonio y las relaciones con otras religiones. Esto podría alienar a los fieles más progresistas que han llegado a ver a Francisco como un símbolo de renovación dentro de la Iglesia. Por otro lado, si se elige a un sucesor alineado con el pensamiento reformista, la resistencia de los sectores ultraconservadores podría intensificar una crisis que lleva años gestándose. Hay cardenales que no aceptan la idea de una iglesia menos rígida y más abierta. La crisis teológica en el Vaticano no es solo una cuestión de disputas ideológicas, pone en peligro la propia estabilidad de la institución. Si el nuevo Papa es incapaz de equilibrar las fuerzas que luchan por el poder, podríamos asistir a la mayor fragmentación de la fe católica desde la Reforma protestante. La pregunta que muchos evitan hacerse es: ¿podrá la Iglesia Católica sobrevivir a este enfrentamiento interno? Si los dogmas que sustentan la fe católica son cuestionados y fragmentados entre diferentes visiones del mundo, la identidad de la propia Iglesia podría disolverse. Pero esta división no es solo teológica, también se refleja en el panorama geopolítico. Capítulo 10. El Vaticano bajo presión. El papel de la Iglesia en un mundo en crisis. El mundo es cada vez más inestable. Conflictos globales, crisis humanitarias y profundos cambios culturales están rediseñando el orden mundial. Pero en medio de todo esto, ¿cuál es el verdadero papel de la Iglesia Católica? Durante siglos, el Vaticano ha ejercido influencia no solo religiosa, sino también política. Los papas han asesorado a líderes mundiales, mediado en conflictos y ayudado a tomar decisiones que han afectado a millones de personas. Pero ahora esta autoridad está en entredicho. El catolicismo pierde fieles a marchas forzadas, sobre todo en Europa y América. El poder político del Vaticano se ha reducido drásticamente y su capacidad para influir en las decisiones mundiales nunca ha sido tan limitada. Los escándalos internos que van desde la corrupción a los abusos por parte de miembros del clero han erosionado la confianza en la institución. Con el empeoramiento de la salud del Papa Francisco y la incertidumbre sobre el futuro del pontificado, los gobiernos y los líderes políticos empiezan a preguntarse: ¿sigue siendo el Vaticano un actor relevante en la escena mundial? La respuesta a esta pregunta podría definir el destino de la Iglesia en los próximos años. Si el próximo Papa no logra restablecer la credibilidad de la institución, el catolicismo podría entrar en un declive irreversible, volviéndose cada vez más irrelevante en la escena internacional. Pero existe una posibilidad aún más alarmante. El colapso de la Iglesia Católica no solo significaría la pérdida de un líder religioso, significaría el debilitamiento de uno de los últimos pilares de la estabilidad moral y espiritual de Occidente. Sin un Vaticano fuerte, ¿quién asumirá este papel? Las organizaciones religiosas radicales podrían llenar el vacío dejado por la Iglesia. Los líderes políticos podrían apropiarse del discurso espiritual para consolidar aún más su poder. La ausencia de una autoridad moral global abriría la puerta a un caos sin precedentes. Estamos ante un momento decisivo en la historia de la Iglesia Católica. Lo que ocurra en los próximos meses no solo afectará al Vaticano, sino que podría redibujar todo el equilibrio religioso y político del mundo. La gran pregunta ahora no es solo quién será el próximo Papa, sino si la Iglesia Católica será capaz de sobrevivir a esta crisis sin precedentes. Si Francisco no puede recuperar el control
Y si la sucesión es ferozmente disputada, podríamos estar asistiendo al fin de la Iglesia tal y como la conocemos. Y en ese escenario comenzaría a escribirse un nuevo capítulo en la historia del mundo. Lo que estamos presenciando podría ser uno de los momentos más decisivos de la historia de la Iglesia. La salud del Papa Francisco, las profecías, los conflictos internos, todo conecta en un escenario de incertidumbre. Pero, ¿y usted qué cree que ocurrirá a continuación? Estamos a las puertas de una transformación sin precedentes en el Vaticano. Deja tu opinión en los comentarios. Tu punto de vista podría revelar conexiones de las que aún no nos hemos dado cuenta. Y si este contenido ha tenido sentido para ti, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campana para no perderte las próximas revelaciones. Nos vemos en el próximo video.